para dar una mirada a la situación sanitaria actual, en que estamos, a propósito también de las vacunas, tendremos que retomar o acelerar el proceso, eventualmente masificar la última vacuna. Vamos a estar conversando de eso y también, por supuesto, de la crisis de ISAPRES. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Qué sistema podemos pensar también en un mediano y largo plazo? Pensando, por supuesto, en los afiliados. Vamos a estar conversando de esto junto a Osvaldo Artaza, decano de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas. ¿Cómo está, Osvaldo? Muy buenos días. Hola, muy buen día. Tenemos la situación sanitaria, han disminuido los contagios, en realidad mucha gente ya incluso dejó de mirarlo porque estamos muy cansados con esto. ¿Cómo estamos? Estamos en una etapa muy complicada porque como que ya la gente como que se olvidó de que todavía estamos en pandemia, de que efectivamente los contagios han bajado, pero sucede que las variantes que han ido apareciendo eh, son de, son de una contagiosidad muy grande y las vacunas originales eh, estaban diseñadas para justamente para la cepa original y por lo tanto estamos más desprotegidos. Y hay muchas personas que están haciendo lo que se llama COVID largo, que deja secuelas bastante lamentables, ¿eh? Secuelas neurológicas, metabólicas, etcétera, y neuromusculares. Y la verdad es que la afectación a la calidad de vida de las personas que están teniendo esta modalidad de sufrir el COVID, que no es para despreocuparse. Entonces, yo creo que el tema es insistir en la importancia de colocarse la vacuna bivalente, que es una muy buena vacuna, muy segura, y que está diseñada justamente para incorporar a las nuevas subvariantes que vienen de Omicron, no de la original. Entonces, y el problema está que no han sido muchas las personas que se han colocado la bivalente. Aquí ha habido una suerte de despreocupación, esto que usted señalaba como que estamos aquí como en una situación de que eh, como que nos queremos olvidar. La pandemia aún oficialmente continúa y el virus ya se quedó para siempre con nosotros, como es la influenza o cualquiera otra de los virus respiratorios, y va a seguir cambiando, así como la gripe, todos los años. Acuérdese usted que tenemos que colocarnos una vacuna, que es una vacuna distinta al año anterior, porque se modifica justamente para considerar cuáles son el tipo de virus que ha predominado en el invierno del hemisferio eh, que nos ha antecedido. Entonces, ya nos acostumbramos, llevamos muchos años, de que todos los años nos vacunamos con una adaptación de la vacuna para protegernos, sobre todo las personas que tienen mayor riesgo, que son las personas mayores y las personas que tienen algún tipo de padecimiento crónico y grupos especiales que tienen un poco más de riesgo. Esa cultura es la cultura que nos tenemos que instalar ahora, Bárbara, ¿ah? Una Sí, cultura de la protección. pero hay un tema, porque no todos tenemos Mm. acceso a la vacuna bivalente. Quienes, aunque quisiéramos, por nuestra edad, todavía no podemos hacerlo. La van a ir ampliando, pero el tema está que quienes deberían haberse vacunado con la bivalente lo han hecho en una proporción muy baja, y eso es muy preocupante. Entonces, yo aprovecho este espacio, Bárbara, tan generoso de ustedes, como va a insistir. Las personas que están dentro del grupo objetivo para la bivalente es bastante amplio, muy amplio. Son personas mayores de 50 años, personas que trabajan en funciones que tienen que ver con atención a público, gente que trabaja con niños. O sea, el grupo objetivo es amplísimo. Entonces, ese grupo debería estar vacunado sobre el 80% y la proporción que lo ha hecho es bajísimo. Y eso es muy, muy preocupante y lamentable. Mientras ellos no vayan, quizás sería una buena idea empezar a bajar un poquito más la edad para darle la oportunidad a otros, ya sea por la inmunidad de rebaño, ya sea por el ejemplo, quizás si alguna persona ve que otros están más motivados, también se pueden motivar, pensar en darle mayor dinamismo y que no quede eso ahí en medio en pausa. Es probable que antes del invierno nuestro,
se tenga que ampliar aún más el grupo objetivo para la bivalente. Eso es probable que lo sepamos en los próximos meses, pero sin duda, Bárbara, yo creo que es un tema que están evaluando ahora en el ministerio. Pero también yo creo que hay la esperanza de que las personas, eh, eh, antes de que las temperaturas empiecen a bajar y empiece a empeorar la ventilación y empiecen más las aglomeraciones propias que disminuyen las temperaturas, las personas reaccionen y vayan a vacunarse. Usted mencionaba el COVID prolongado. ¿Cómo se puede detectar? Pensando que hay COVID asintomático o que hoy en día la gente, ya sea porque lo asume o no quiere testearse, bueno, finalmente nunca supo, que nunca tuvo el diagnóstico, pero de repente si una persona tiene algunos síntomas extraños ya en forma muy prolongada, ¿cómo pueden saber si eso es un COVID prolongado o es otra cosa? Se sabe solamente a posteriori, o sea, Mm. uno es imposible saber, hoy voy a tener un COVID suave, voy a tener un COVID grave o voy a No, no, tener no, yo esta le pregunto fórmula. cuando una persona tiene No, sí, síntomas por más, mucho más, tiempo, ¿cómo puede saber que eso fue COVID y más no otra allá, cosa? o sea, cuando usted tiene un cuadro respiratorio, como una gripe, y tiene una PCR positiva, un antígeno positivo, y los síntomas se prolongan más allá de 10 días, eso es un COVID prolongado. Y tiene que consultar a profesional porque esto puede tener consecuencias bastante serias. O sea, el COVID aún es una enfermedad complicada porque para algún grupo de personas, y eso es una lotería, porque eso es como jugar a la lotería, te puede tocar que te lleve al hospital, te lleve a la ventilación mecánica y te lleve a la muerte. O Ya, pero sea, yo le pregunto, en el eso ya caso lo de alguien que sabemos. no tiene el diagnóstico, Y, y, alguien que nunca supo que tuvo COVID, pero que sigue teniendo síntomas o que tiene síntomas que dice, ah, esto es normal o es un poco, o se deja estar y en realidad lo sigue teniendo por mucho tiempo. bueno, eso, el, al hacer un estudio, un análisis, digamos, del origen de por qué esa sintomatología, entonces se puede llegar digamos, a determinar que la causa inicial fue COVID. Sí, lo que yo intento aquí transmitir es que no hay que tomar a la ligera el COVID, no porque ya estemos cansados de hablar de COVID, que lo podemos dejar ahí debajo de la alfombra y hacernos y autoengañarnos. Sigue siendo un problema de preocupación no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo. Y las medidas ya son súper conocidas, las medidas que son eficaces, y la vacunación sigue siendo una herramienta fundamental. Y no la estamos aprovechando bien en Chile en este momento, porque, como le digo, no son pocas las personas que han ido a colocarse la bivalente, y eso es muy preocupante. Y por otro lado, todos sabemos que las personas que tienen algún nivel de riesgo por su edad o porque tienen algún padecimiento crónico, sigue siendo recomendable el uso de la mascarilla en lugares cerrados y de mala ventilación. Así que eso va a seguir permanentemente en el tiempo. Y está bien que se haga la educación para irlo recordando a cada momento. Eso vamos a tener que seguir siempre, constantemente, insistiendo y colocando aquí una nota educativa, digamos, para que no nos olvidemos de que sigue siendo un problema de salud pública importante. Lo cambio el otro tema más bullado de las últimas semanas, la crisis de las ISAPRES. Ahí, aquí pareciera una guerra media cruzada respecto a qué debería hacer la autoridad, si es que debe salvarlas o no, si es que debe preocuparse de los afiliados o no. Se deja caer un sector. ¿Qué pasa con FONASA? ¿Cómo lo ve usted primero en un diagnóstico general? Bueno, esto es una crisis de una muerte anunciada. Hace ya muchos años desde que el Tribunal Constitucional dijo esto no puede seguir. Y luego miles de afiliados recurrieron a los tribunales para evitar alzas injustificadas de sus planes. Los tribunales fallaron consistentemente a favor de los afiliados. Luego la Corte Suprema señala lo de la tabla de factores, como fue decir ya esta cosa ya ¿y hasta cuándo? Entonces, se sabía, todo el mundo lo sabía, las ISAPRES eran los primeros que lo sabían. Entonces, la verdad es que aquí, primero señalar que no tiene nombre que las ISAPRES se hagan ahora las víctimas, cuando eso lo sabían de mucho tiempo, y no tuvieron la visión de hacer una adaptación a los requerimientos legales que se estaban haciendo, y por lo tanto
estiraron, estiraron el elástico, como se dice en buen chileno, hasta que esto ya no resistió más. Entonces, aquí también hay que reconocer de que en muchos gobiernos se intentó resolver este tema. Y la verdad que primero faltó acuerdo político, luego faltó disposición de las mismas ISAPRES, porque las mismas ISAPRES colocaron, hicieron mucho lobby para evitar de que se hicieran cambios a su tiempo. Entonces aquí hay una constelación de responsabilidades. No tiene ningún sentido decir quién tiene más, quién tiene menos. A esta altura el partido ya eso, ¿a quién le ayuda a indicar con el dedo si fulano o sutano? Si lo único claro es que esto venía de antes, que le tocó a este gobierno, le tocó bailar con la persona que nadie quiere bailar y le tocó digamos, porque le tocó, digamos, porque y va a tener que enfrentarlo, no le queda otra al gobierno, aunque eh, si yo fuera gobierno hoy día, yo lo único que quisiera es hacerle un taquito y tirárselo al que viene, porque yo no busqué este problema. No sé si me estoy explicando, Bárbara. Me Lo llegó este entiendo perfecto, paquetito, pero además, tal como usted me dice, llegó este paquetito. una papita Eh, caliente. Exactamente, y voy a tener que resolverlo, y aquí no queda otra que con una mirada de Estado, porque aquí todos tenemos que involucrarnos, todos. Cuando digo todos, el sector político, las ISAPRES no pueden hacerse la lesa y tirar el mantel, hacerse la amurrada. eh, Desde el punto de vista de la academia, también tenemos una responsabilidad de hacer aportes, etc. Ahora, para ser sincero, Bárbara, eh, una solución definitiva que resuelva los conflictos que hemos tenido en salud acerca de que si el modelo que tenemos tiene que ir para como los ingleses o como los holandeses o como los alemanes, no lo vamos a resolver de un día para otro, porque hemos llevado décadas peleando, que si aquí o si acá. Cuando además, me da mucha pena decirlo, Bárbara, pero cualquiera de esos modelos, el inglés, el coreano, el japonés, el holandés, el español, son todos mejores que el nuestro. Entonces, la verdad que es una pelea bastante penosa, por decirlo así, bastante mezquina, la que hemos llevado en salud. Entonces, resolver ese tema que nos ha llevado tantos años, resolverlo de un día para otro, perdone Bárbara, a mí me gustaría que se resolviera de un día para otro, pero lo veo difícil. ¿Ya? Entonces, lo más probable es que se tengan que tomar medidas lo más de corto plazo, que significa proteger a las personas. Hoy día nadie creo que pudiera defender darle un perdonazo o salvar a las ISAPRES. O sea, si usted hace una encuesta, bueno, de hecho Academ preguntó, cualquiera, oiga, ¿estaría usted dispuesto a hacer lo que se hizo en los años 80 con los bancos, con las ISAPRES? Y yo creo que muy poca gente aceptaría un tipo de solución que signifique hacerles un salvataje a precio de nada, o sea, a cambio de nada. Yo creo que eso, entonces, el tema está en cómo a las personas que están allí se les da tranquilidad, ¿ok? Ahora, es Tranquilidad que, de que no van a perder sus coberturas. Entonces, tú puedes hacer dos cosas en simultáneo en el corto plazo, Bárbara. Por una parte, si una persona quisiera irse al FONASA ante la eventualidad de que algunas ISAPRES cayeran, entonces, acuérdate que el FONASA trabaja con el sector público, pero también con el sector privado, a través de la modalidad libre elección. Entonces, perfectamente se pudieran, yo creo que se están pensando medidas para mejorar la libre elección, de tal manera que usted, con un buen seguro complementario licitado por el mismo FONASA, imagínese que el FONASA licitara un seguro complementario para 8 millones de personas. El seguro que se pudiera obtener sería un seguro fantástico, económico y muy bueno. Entonces, usted pudiera irse a la libre elección del FONASA con un muy buen seguro complementario y mantener su cobertura y atenderse en el sector privado prestador, porque, Bárbara, nadie en Chile hoy está en desacuerdo con que tiene que seguir funcionando un sistema mixto de prestación. Acuérdese que prestador privado no es lo mismo que ISAP, totalmente distinto. Entonces, todo el mundo está de acuerdo que tiene que existir prestadores públicos y prestadores privados. Y el FONASA trabaja con prestadores privados muchos años. Hay clínicas en que el grueso del financiamiento es por el FONASA. Ahora, hay personas, Bárbara, y con esto termino, hay personas que están de alguna manera como cautivas en las ISAPRES porque tienen
tienen enfermedades, hoy día están cursando un cáncer, hoy día están cursando algún problema y no quisieran irse a las ISAPRES. Bueno, a esas personas hay que darles una tranquilidad y darles una protección y por lo tanto en Chile tiene que haber una transición para que se puedan hacer cargo, estas ISAPRES, se puedan hacer cargo de estas personas durante el tiempo La en que, transición. el tiempo en que nos terminemos de poner de acuerdo si Ahora, vamos a ir al modelo alemán o al modelo eh, japonés o al modelo holandés Ubaldo, o al inglés. No sé si me este expliqué. problema, tal como te Mm, dice, mm, es mm, súper difícil porque no es solo una arista que se mm, pudiera mm, decir, como mm. pide la ISAPRE, por ejemplo, que las deje subir los planes o que Ujú, tenga que ver mm. con algo que además dicen no tiene ningún costo para el Estado porque es solo una definición de lo que ellos pueden hacer o cómo pueden cobrar, ¿cierto? Pero eso no resuelve ningún problema más que quizá, como dice usted, un poco de oxígeno para seguir funcionando. Se pone en duda la integración vertical. ¿Cuánto de eso, el que muchas veces las ISAPRE estén relacionadas con clínicas, cuánto infla los costos? ¿Cuántos exámenes que no se necesitan quizás se hacen? Yo no digo que eso sea así, pero es una cosa que se plantea. Dentro de todas, por supuesto. Asimismo, hay centros privados, perdón, que dicen más allá de la ISAPRE, cómo funcionan o no. FONASA nos debe hace mucho tiempo y gracias al flujo que se entrega de la ISAPRE, ellas pueden seguir trabajando. Entonces, esto hay que mirarlo como sistema entero y no solo como un sector aislado de seguro. Mire, primero, si usted habla con un gerente de una clínica, yo siempre converso con ellos, ellos reconocen de que a lo mejor a veces se demora un poco el FONASA en pagar, pero que siempre paga. Pero se Es demora, hay que mejor, tener espalda, no todos tienen espalda para resistir esa pero, espera. pero siempre paga, es mejor pagador, más confiable que las ISAP. El, el tema está, y, y vuelvo a la parte inicial de su pregunta, es que las ISAPRES fueron muy mal diseñadas, porque lo que las ISAPRES hacen es, es transfieren todo el riesgo al usuario. Eh, ¿Por qué? Porque usted contrata un plan, hay miles de planes, porque además eso es un desorden, o sea, porque las ISAPRES nacieron de una manera muy desregulada, entonces le inventan un plan para cada persona. Y, y lo que hace la ISAPRE es paga hasta el plan que usted tiene y todo el resto es riesgo suyo, del beneficiario, del usuario. Y por lo tanto, la señal que tiene la clínica es que le puede hacer todos los exámenes que quiera, porque no existe ningún sistema de lo que se llama contención de costos. ¿Qué es contención de costos? Por ejemplo, los PAD del FONASA o el pago GRD que se está usando ahora, por ejemplo, en la pandemia se usó un sistema de pago que es paquetizado. Esos sistemas de pago transfieren el riesgo al prestador y son un incentivo para que el prestador sea más eficiente y no ande cobrándole al usuario cosas que muchas veces son incluso innecesarias. ¿Ok? O sea, en este caso no es solo que no se controle, sino que incluso podría haber un incentivo perverso de Eh, hoy, no hoy, controlarlo, sino que hoy, di- aumentarlo. hoy día existe un incentivo perverso. Los mecanismos de pago que existen entre la ISAPRES y las clínicas es perverso. Está diseñado para estrujar el limón, como se dice, o sea que para el usuario le quede endeudado, qué sé yo, porque la ISAPRES no tiene ninguna responsabilidad. Se lavan las manos, yo respondo hasta el plan. El resto es problema suyo. Entonces, el modelo de negocios en Bárbara hizo crisis ya hace muchos años. Y eso fue por la incapacidad del sector político de legislar, por no ponernos de acuerdo. Entonces fueron los tribunales que tuvieron que decir, oiga, este asunto es inconstitucional, este asunto es derechamente ilegal, y fueron los propios tribunales los que fueron diciendo esta cosa, no, ya no soporta. Entonces, tratar de seguir estirando el elástico ya no da, ya el jaque mate ya fue puesto. Entonces, lo que corresponde, Bárbara, es ver cómo se protegen a las personas, de tal manera que esas 3 millones de personas que no han tenido responsabilidad, son los únicos que no tienen responsabilidad en esta crisis. O sea, tienen culpa las ISAPRES, tienen culpa los políticos, tienen lo que usted quiera, pero las personas, esas 3 millones, no tienen responsabilidad. Entonces, el Estado, ahí sí es responsabilidad del Estado, tiene que decirle a esas personas tranquilas, decida usted, irse al FONASA, el FONASA tiene que recogerlo manteniéndole
sus coberturas. Y eso vamos a tener que legislar para que el FONASA lo pueda hacer, ¿ok? A través de la modalidad de libre elección y a En través el de los fondo, prestadores privados. Si el usted no salvataje, puede, entre comillas, lo vamos a tener que pensar en los a, la- afiliados y no en la a los institución. afiliados, si Por lo menos usted, en la transición. exactamente, si usted se tiene que quedar en la ISAPRE por su enfermedad que está en curso, por lo que fuere, hasta que Chile decida si va a ir para este modelo o para este otro, tenemos que darle una protección a usted que está ahí, ¿ok? Muchísimas, muchísimas gracias, Osvaldo. Este tema da para largo, pero lo vamos a seguir conversando pronto, espero. Pues, hay que abordarlo de alguna manera, esto no puede esperar más. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Igualmente los dejamos a todos invitados a seguir con nosotros aquí en emol.com.